Un cordial saludo para todos los seguidores del AmChamCast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia. Bienvenidos a este nuevo episodio del AmChamCast. Soy Javier Endes, gerente de comunicaciones de AmCham Colombia. Hoy vamos a comenzar una serie de 3 podcasts sobre un tema que es bastante apasionante y que a veces no se habla con frecuencia en las organizaciones, y es el valor del ejercicio de relaciones públicas, de la comunicación o del PR en las empresas. Y vamos a tener 3 series que vamos a tener. Uno de ellos, el valor del PR en las organizaciones. El segundo va a ser acerca del valor y la importancia de la construcción de cultura organizacional dentro de las organizaciones y el ejercicio que se hace desde relaciones públicas. Y finalmente, un tema también que es bastante actual, que tiene que ver con las relaciones públicas y la inteligencia artificial, que seguro todos hemos tenido esa inquietud. Para conversar de este tema tenemos a Valentina Omar. Ella es la gerente general de GJ Comunicaciones. Yo quisiera que ella misma se presentara. Lleva más o menos 10 años al frente de la agencia. Valentina, muchas gracias por estar con nosotros. No, Javier, a ti muchísimas gracias por invitarme al podcast. Es un honor poder estar acá y poder compartir conocimiento. Rápidamente, llevo, como bien lo dices, 10 años en GJ Comunicaciones. Soy administradora de empresa con una maestría en comunicación. Trabajé en el gobierno en el área de comunicaciones, en las Naciones Unidas en el área de comunicaciones. Posteriormente estuve 4 años en Google, cuando Google llegó a Colombia en las oficinas. Entonces ahí fue un poco de mezcla comercial, pero aprendiendo muchísimo de digital. También soy miembro súper activo de Entrepreneurs Organization, que es una organización para fomentar el desarrollo de empresarios y emprendedores, y me gusta mucho el tema, más allá de la comunicación, que es mi pasión, también de empoderar a las mujeres para que sean empresarias. Excelente, pues como pueden ver, es una experta en este tema y pues nos alegra tenerla en este podcast. Y yo quisiera que comenzáramos, Valentina, justamente hablando un poco de contarle a las personas que de pronto no saben qué es las relaciones públicas, el ejercicio de relaciones públicas o de PR en las empresas, que les contemos un poco qué es eso, qué es el PR, qué hace un relacionista público. Sí, y es una muy buena pregunta, porque muchas personas piensan que el relacionista público es aquel que está en el cóctel saludando a todo el mundo y convocando a personas, socialité, y está lejos de eso. Las relaciones públicas realmente lo que hacen es fortalecer el relacionamiento de organizaciones, empresas, entidades sin ánimo de lucro con sus diferentes audiencias, creando narrativas, fortaleciendo y en algunos casos protegiendo o salvando la reputación. Hoy justamente vengo de una reunión con un cliente y decía, es que ustedes son como ese seguro que uno nunca quiere usar en momentos de crisis, ¿no? Yo decía, yo les pago a la agencia, espero usarlo lo mínimo porque no quiero que se me dañe la reputación y no quiero que tener crisis. Y dentro, digamos, de la labor de las relaciones públicas hay muchísimas aristas. Está el brand PR, que es para más consumo masivo, está manejo de crisis, está entrenamiento a voceros, que es algo que nosotros también hacemos. Hoy en día cada vez más comunicación interna se está viendo dentro de la rama de las relaciones públicas, relacionamiento con influenciadores, con periodistas, con gobierno. Somos, digamos, ese creador de lazos interpersonales y personales de las organizaciones con los diferentes stakeholders. Bien, un elemento que muchas veces, no sé si la palabra sea correcta, se confunde o se asocia al trabajo del PR, es un tema de marketing. Es decir, yo lo llamo como esa línea directa entre lo que tú haces se me debe traducir directamente en una venta, en un retorno de inversión directo. ¿Esa percepción es correcta desde que lo que hace el PR casi que es un tema de venta directa? No, pues digamos que cuando tú tienes una sólida reputación, pues tus ventas van a incrementar. Las compañías que se les cae la reputación por un error, por crisis, por malos manejos, pues obviamente sus ventas se ven afectadas, y nosotros lo que ayudamos a las empresas es a construir esa reputación. Obviamente siempre desde el bien actuar. Nosotros no vamos a una empresa o una compañía que está actuando mal, salir a hacer un poco de ese washing de reputación, porque pues no es lo correcto. Pero sí, muchos clientes y muchas empresas cuando nos buscan dicen, bueno, ¿y cómo vamos a medir el incremento en ventas? Y pues es imposible medirlo, porque es cómo mides tú el poder de una relación en ventas directamente. ¿Cómo mides tú que si sale un artículo positivo en una publicación de alcance nacional, cómo se traduce en ventas? Pero finalmente sí somos, digamos, una pata muy importante de construcción de marca.
Y finalmente, la construcción de marca sólida pues debe ayudar a que las empresas tengan mejores ventas. Y nosotros, digamos, tenemos muchos clientes y a veces PR entra dentro de marketing, a veces entra dentro de recursos humanos, a veces entra dentro de vicepresidencias de comunicaciones en compañías más grandes. Y entonces somos como ese hijo que no saben dónde acomodar. A veces nos atiende el vicepresidente de comunicaciones, pero a veces nos atiende el practicante. Es un mundo que todavía sigue evolucionando. Diremos que es como un espectro, porque mencionabas también, pues, justamente que es un tema que tiene que ver con relacionamiento con diferentes audiencias, gobierno, comunidades, periodistas, etc. Y en este ejercicio del valor del PR en las organizaciones, un poco para hacer la diferencia, bueno, el marketing tiene una labor de ventas directas, pero ¿cómo podría uno decir cuál es qué logra el PR que no logra directamente el marketing? A ver, yo siempre digo la credibilidad, y no quiere decir que el marketing no logre credibilidad, pero es lo que yo le digo a los clientes. Hoy en día, si uno está leyendo una revista, normalmente se salta la pauta y uno lee el artículo editorial. Cuando uno está viendo YouTube, salta el comercial. Uno sí mira el review. Estamos pensando en un device tecnológico. La pauta nos va a decir las especificaciones, etcétera, etcétera. Pero si tenemos un review de un influenciador que logramos gestionar desde ese relacionamiento, pues va a tener una mayor credibilidad. Pero van de la mano. Nuevamente yo creo que nosotros construimos esas credenciales y esa credibilidad desde el contenido informativo o desde el relacionamiento, y el marketing pues obviamente tiene una gestión muy importante de impulsar las ventas desde otro tipo de educación, por decirlo así. ¿No podría decir que no hay que hacer PR o marketing, es decir, son labores complementarias? Claro, yo lo veo como una labor totalmente complementaria, porque uno no puede vivir sin el otro. Bien, una cosa que no mencionó Valentina en su presentación es que ella es columnista también de la revista PIM, y entonces ustedes también pueden leer sus columnas, que son bastante interesantes en la publicación. Y hace poco escribí una frase que me llamó la atención. Dice: la verdadera esencia de las relaciones públicas está en visibilizar, transformar y fortalecer la reputación de las organizaciones, y eso sin duda es lo que termina marcando la diferencia. ¿Por qué nos cuentas un poco más sobre este concepto que justamente quisiéramos abordar en este tema? Sí, y hay un fenómeno, digamos, hay muchas compañías que hacen muchas cosas bien y no las visibilizan, ¿cierto? Y hay otras compañías que no están haciendo tantas cosas y quieren cacarear mucho. Entonces, yo creo que ahí está el poder de las relaciones públicas. Es que cuando yo me siento con un cliente, yo le digo: haga cuenta que yo soy el cura. Usted me tiene que contar todo. Y con eso yo digo: de esto no podemos hablar y tenemos que mirar qué está pasando ahí. O al contrario, acá tenemos una super noticia que tenemos que salir a contarla y salir a enamorar al público con lo que la compañía está haciendo. Y es muy interesante porque a veces en las compañías los equipos están tan envueltos y enrollados en el día a día que no se dan cuenta que tienen noticias muy buenas para contar. Y nosotros lo que hacemos eso es ser los gestores y los creadores casi siempre de buenas noticias. No quiero decir que a veces no nos toca manejar situaciones críticas, que lo hacemos todo el tiempo, pero cuando manejamos esas situaciones críticas, y ahí es donde está la transformación, es comunicar con transparencia, asesorar a nuestros clientes al qué decir, cuándo decir, cómo decirlo y a quiénes decirlo. Y muchas veces las compañías, sobre todo en momentos de crisis, no saben cómo hacerlo, y a veces, y no solo en momentos de crisis, en coyunturas difíciles, pues entran en estrés y no saben ni qué, ni cómo, ni cuándo. Entonces nosotros somos, digamos, esa compañera y esa guía para que las compañías puedan comunicar de forma acertada a sus diferentes audiencias. Aquí quisiera entrar en dos partes. Una es la parte de la comunicación de crisis, que también es un tema que a veces es como un coco en las empresas, ya lo vamos a abordar, pero antes de eso también quisiera mirar el timing o el momento justo de la comunicación. ¿Cómo ayuda el PR a determinar ese momento? Vamos a hablar de una relación con medios, de hacer una exposición. ¿El PR ayuda a determinar en qué momento es el más adecuado para hacer esa gestión? Sí, dependiendo, digamos, si estamos hablando en momentos de crisis, el momento adecuado es ya, porque hoy en día con redes sociales las crisis no esperan. Es diferente hace 20 años, cuando uno esperaba el periódico del siguiente día o la emisión del programa de radio, pero pues hoy en día las crisis son inmediatas y siempre hay que comunicar, así no tengamos que comunicar, decir:
vamos a comunicar, pero sí tenemos que tener esos lazos. Y cuando no son momentos de crisis, claro, nosotros analizamos muy bien con los clientes coyunturas. Ahorita estamos en una coyuntura nacional muy interesante y yo el jueves salir a hacer una rueda de prensa para lanzar un nuevo producto tal vez no es el mejor momento. Y acá en Bogotá pasan muchas cosas, el día del no carro, y nosotros siempre estamos analizando el contexto, incluso con nuestros propios clientes analizamos que la competencia no está en otro lanzamiento, porque obviamente estamos peleando por audiencias, entonces eso también es parte de nuestra labor permanente, es mirar ese entorno y saber cuáles son las oportunidades para comunicar en qué momento es el adecuado. Bien, y ahora quisiera mirar el tema de las crisis. Y lo que quisiera mirar es porque muchas veces, y esto pasa en muchas organizaciones, se aborda el trabajo del PR desde la crisis cuando la crisis ya está allí. Digamos, desde nuestra experiencia también podemos hablar de que la gestión de crisis comienza desde cuando no hay crisis. Es decir, uno va construyendo esa reputación, como decía Valentina. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cómo prepararse sobre la crisis y que no sea un incendio que me tome, digamos, mal parado en un momento dado? Yo creo que hoy en día todas las organizaciones y todas las compañías están expuestas a riesgos importantes, que el riesgo mal manejado te lleva a una crisis. Y las compañías, y no podemos estar exentos de una mala contratación, donde haya acoso de algún tipo, temas naturales, el COVID a todos nos puso en crisis. Y las compañías que mejor responden a la crisis no son quienes las evitan, porque a veces evitarlas es imposible, es quienes han tomado el tiempo para prevenir y para tener un protocolo, tener unos mensajes clave en el momento de crisis, y se ve de todo. Hay compañías que tienen un protocolo de 500 páginas súper detallado con cada caso estipulado, y si esto pasa, esto es lo que hago, como hay compañías muy grandes que no están preparadas, y la diferencia se ve, porque uno tiene que anticiparse. Cuando uno se anticipa a los posibles riesgos reputacionales que puede tener, sabe cómo manejarlos. Obviamente anticiparse, y nosotros hemos visto crisis de todo, que uno diría, así yo me haya sentado 3 años a imaginarme todo lo posible, nunca me hubiera imaginado que esto podría pasar, y pasa. Pero las compañías que tienen su comité de crisis, que tienen una agencia, porque a nosotros nos pasa muchísimo también que en momentos de crisis compañías nos llaman, pero si nosotros no conocemos la compañía, si nosotros no estamos al tanto, pues esa curva de aprendizaje va a ser muy lenta y no vamos a estar listos para responder. Por eso clientes como el que yo tenía hoy, que si ustedes son como mi seguro reputacional, nosotros conocemos la compañía de arriba abajo, llevamos trabajando con ellos 2 años largos, nunca hemos tenido una crisis, pero el día que pase una crisis estamos súper preparados, porque además hacemos simulacros permanentemente y ellos están muy preparados. Entonces el día que llegue a pasar una crisis, ellos van a estar mucho más preparados que aquellas compañías que nunca le han parado bolas. También nos pasa que hemos elaborado protocolos de crisis para compañías que terminan, bueno, en su momento archivados en un cajón, hoy en día en el inbox de la persona de comunicaciones que nos contrató para hacerlo, pero nunca se socializa. Y ahí es el problema también, porque no te sirve de nada tener un manual de crisis si tú no lo socializas con los equipos, con el comité de crisis y con las personas, digamos, que podrían estar permeadas o afectadas por un riesgo reputacional. Y eso es bien importante, tener como ese mapa de riesgos, inclusive Valentino lo mencionaba. Uno puede hacer muchos mapas de riesgos sobre las cosas que pueden pasar a mi empresa, cuáles son esos riesgos, y es probable que inclusive en el camino ocurra una crisis sobre ese elemento que pronto no se identificó a tiempo. Pero haber tenido el ejercicio de preparar un mapa de riesgos, un mapa de acciones, facilita que inclusive esa gestión, o esa crisis más bien, que no identificamos, pueda gestionarse de manera más efectiva. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bien, hay otro elemento supremamente importante, y es, hoy en día todas las empresas estamos en temas presupuestarios. Y muchas veces los presidentes, los gerentes, los equipos financieros empiezan a decir, bueno, tenemos que decidir entre PR o marketing. ¿Cómo manejar esa situación comprendiendo que justamente el PR, y como hablábamos hace un momento, una buena gestión de PR le puede hacer evitar que una empresa pierda recursos? Inclusive hay casos de estudio en el mundo en donde una mala gestión de PR o una ausencia de gestión de PR
ha hecho que las empresas desaparezcan del mercado al poco tiempo. ¿Cómo compaginar y cómo llevar ese mensaje de la importancia de esa inversión? Pues mira, ha ido cambiando realmente. Yo creo que cada vez más, y sobre todo estos ejecutivos más jóvenes que están expuestos a riesgos digitales, entienden que son dos labores diferentes, y hoy en día es más común que uno se siente con el CEO de la compañía o con el CMO de lo que era hace unos 10, 15 años. Antes yo siento que éramos un poco cosméticos. Era para un poco el ego de las compañías, para verse en la primera página de una publicación o para que lo entrevistaran en la emisora más importante. Y hoy en día yo sí veo que esto está cambiando, y muchas veces, como te digo, nosotros somos el brazo derecho de la vicepresidencia de asuntos corporativos y ni siquiera estamos alineados con marketing. Entonces yo sí estoy viendo la evolución. Obviamente hay compañías que nos siguen viendo como algo cosmético, por decirlo así, pero creo que con esta transformación digital, donde la información es inmediata, las compañías sí se dan cuenta que necesitan asesores que les ayuden a gestionar esta rapidez en la información, porque tú también lo sabes, los equipos de comunicaciones dentro de la compañía son diminutos. Hay organizaciones muy grandes que cuando llegamos tienen una persona senior y de pronto un coordinador junior que ayuda con las redes o que ayuda con diseño, y en momentos no solo de crisis, de lanzamientos, de grandes noticias, pues para estos equipos gestionar toda la comunicación es un reto. Entonces sí pasa, pero lo estoy viendo que cada vez menos. Bien, y ya para finalizar, ¿cuál sería como ese mensaje que pudiéramos decir para cerrar de ese valor del PR para las empresas? ¿Cómo hacerles entender que esto es una inversión justamente, y como decías, es un seguro que quiero tener allí, pero para no usar? Pues yo creo que es de los dos lados. Yo soy el seguro en momentos de crisis que no quiero usar, pero yo digo que yo siempre hago una analogía. Yo digo que nosotros somos como o médicos intensivistas o médicos funcionales. Nosotros ayudamos a las compañías a sobrevivir cuando entran a cuidados intensivos, pero también llegamos y le decimos a la compañía: venga, usted está un poquito alto el colesterol, pues se hace esto, podemos mejorar. Entonces hacemos toda la curva de la salud, de la reputación de la compañía, a fortalecerla, ¿no? Entonces los volvemos estos Ironman con el ejercicio, y yo a mi equipo le hablo todo el tiempo con analogías, pero es un poquito así. O sea, somos desde el médico preventivo funcional que te ayuda a ser mucho mejor, hasta el que te ayuda a sobrevivir en momentos de crisis. Y digamos, un mensaje que es importante, es muchas compañías ven la labor de PR puntual, o para el lanzamiento, o para la crisis, o para la compra de las nuevas oficinas, o para la llegada a Colombia, y las relaciones no se construyen puntualmente, son a largo plazo. Construir relación con periodistas se demora, los periodistas cambian, los periodistas rotan, hay periodistas nuevos. Entonces esto es una labor del día a día que en 3 meses no se va a lograr. Y acá mi mensaje es: si tienen una agencia o si están pensando en tener una agencia, la agencia se debe volver parte del equipo, y esto es constante, porque el relacionamiento no es transaccional. No es de enviar un boletín de prensa y ya. El relacionamiento es de sentarse con el periodista sin que el periodista necesariamente tenga que generar una nota, sino entender de qué es la compañía, quién es el vocero, cuál es su área de expertise, y esto en 3 meses no se logra. Muy bien, pues Valentina, muchas gracias. Vamos cerrando este primer episodio de esta serie de conversaciones que vamos a tener sobre la importancia de las relaciones públicas en las empresas, y con esta conversación entonces damos cierre a este primer capítulo. Los invitamos al siguiente episodio del AmChamCast de AmCham Colombia, en donde vamos a hablar sobre la cultura organizacional y la construcción de reputación.